Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde te encuentras, donde puedes estar en este momento, ya sea en el carro, ya sea en el trabajo, ya sea haciendo ejercicio, ya sea caminando, ya sea en tu casa, recostado, probablemente buscando información en cualquiera de los canales que estamos aquí. Bienvenido a Ataraxia, si me escuchas por Spotify. O si me observas por Psicología y Filosofía David Sánchez, muy buen día para ti que me observas. Hoy vamos a tener una explicación. Yo había dado como un intro de una explicación que es oportuna hablar de ella. Yo creo que de una u otra manera todos hemos hecho esa actividad en algún momento, ¿no? Y quizás no sabíamos que tenía un nombre. Quizás no teníamos en cuenta que tenía un estudio, ¿sí? Que se refería a un estudio ya medido por la psicología, estudiado por la sociología, sobre todo por la psicología social, por la sociología, sobre todo unas tesis que hizo una politóloga alemana a eso de las décadas de los 70 llamada Elizabeth Neumann, y vamos a hablar de la espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Vamos a ir con calma explicando cada paso, cada punto de qué es una espiral del silencio, porque lo más probable es que en algún momento lo hemos estado realizando, lo hemos hecho o se vuelve una cotidianidad. Así que bienvenidos a canal Psicología y Filosofía. Recuerda, como siempre, como dicen por allí los youtubers, dale a la campanita y suscríbete. Y por Ataraxia en Spotify estamos haciendo este podcast. También estamos aquí en vivo en Instagram en este momento. Así que nada, vamos a hablar de la espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? A ver, ¿qué es la espiral del silencio? La espiral del silencio no es más que la autocensura, el, el, la autocensura, el auto silencio que ejercemos al escuchar una opinión que racionalmente no es justificable, objetivamente no es justificable, pero como es opinión de la mayoría, me convierto en la minoría y me anulo la opinión por miedo a la exclusión, a la expulsión de lo políticamente correcto, de lo socialmente agradable, de lo que todo el mundo opina. O sea, ¿qué es la espiral del silencio? La espiral del silencio no es más que la autocensura que podemos ejercer cuando sabemos que algo es objetivamente incorrecto, pero como lo dice la mayoría, no lo censuramos. Y por muchas razones. Uno, por el miedo de, eh, de la expulsión de lo social. O sea, el ser humano por naturaleza busca un vínculo, busca vincularse. Y en ese proceso de vínculo hay una etapa en que queremos agradar al otro. Y esto no es solamente de una etapa adolescente, esto también pasa en la etapa adulta, donde todavía podemos quedar con ese pensar o ese sentir de quedar bien con la otra persona. Y ese quedar bien con la otra persona, podemos vender, por decir vender, o podemos anular nuestro juicio o nuestro criterio de tal manera para aceptar la opinión mayoritaria o para aceptar la opinión de quien tiene poder y suprimir la que particularmente tengo, a pesar que estoy consciente de que es la más correcta. Entonces, Elizabeth Neumann hace este estudio en los años 70, sobre todo porque ella estudia sobre todo cómo es el comportamiento de las personas a nivel social, a nivel comunitario, a nivel político,
donde tiene alguien una idea, tiene una opinión más que idea, tiene una opinión basada en argumentaciones, basada en teorías, en estadística, en datos científicos, y por lo tanto oprime su punto de vista o calla su punto de vista para quedar bien con los demás. Para quedar bien con los demás. Así que eso es bien la espiral del silencio. La espiral del silencio es precisamente ese silencio que se da cuando alguien también que tiene poder, que ejerce un dominio, que tiene, diríamos, conclusiones con respecto a mis acciones, tiene el poder, porque, a ver, la espiral del silencio también está muy unido al poder. El poder es la atribución que tiene alguien, o la atribución que le he dado o le han dado para decidir mi destino, para decidir el destino de cada uno de los otros. Entonces, al saber que alguien tiene poder, suprimimos la idea por miedo de saber qué puede hacer esta persona con mi destino. Y miren, no estamos hablando en este aspecto de la espiral del silencio, no estamos hablando de alguien que tome decisiones ni de mi vida, como un tema de vida o muerte. No estamos hablando de alguien que tome decisiones ideológicas por llevar la contraria emocionalmente. O sea, no existe en espiral del silencio suprimir a la otra persona desde la coacción, desde la acción totalitaria, desde el amedrentamiento, desde la persecución. O sea, la espiral del silencio no surge porque haya alguien que amenaza mi existencia. La espiral del silencio aparece de manera consciente en la persona cuando, por eso que es una autosupresión, se autosuprime debido a mi interpretación de las decisiones que puede tener esa persona. No es porque la otra persona me ha dicho no lo digas o no lo hagas, sino porque sé que esa persona tiene el poder de decidir, por ejemplo, mi recurso, mi trabajo. Puede ser un jefe, puede ser una persona que toma, el día de mañana puede decir, debido a tus decisiones y a tus acciones, mañana no vas a estar aquí, no vas a tener ingreso, no vas a tener ingreso económico. Allí, inmediatamente, el suprimir la opinión, sabiendo que la opinión es objetiva. Oído, porque la opinión se suprime sabiendo que es objetiva, que es medida, que es estadística, pero para no llevar la contraria, porque puede ser que llevando la contraria pueden tomar decisiones conmigo, como por ejemplo cesar de mis funciones, allí se ejerce la espiral del silencio. O por ejemplo, en un salón de clase, un alumno que teme mencionar su punto de vista porque el profesor puede fracasar al alumno. Allí también se ejerce la espiral del silencio. Entonces, aquí yo tenía una gráfica muy interesante que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver si se puede ver. Vamos a ver. Denme un minuto. Yo creo que sí. Porque hay una medida muy interesante de espiral del silencio. Esto todo en vivo, ¿ok? Vamos a ver. Si tuviésemos mayor conocimiento de estas características, yo creo que a ver si de repente aquí, creo que aquí estoy compartiendo, vamos a ver. Sí, ok, sí. Bien. Vamos a ampliar un poquito más. A ver, no, ok. A ver, sí. A ver, no, creo que estoy presentando. Bueno, yo creo que aquí que nos vamos aquí. Aquí, bien. A ver. Sí. A ver, esta vertiente que ustedes ven aquí al lado, sobre todo a los que están viendo por el canal y a los que van a verlo en Ataraxia, es cuando se tiene la opinión, en mente, pero es tan absorbente
la opinión de la mayoría o la opinión. ¿Por qué la mayoría? Porque la mayoría puede ejercer poder, puede coactar la opinión particular de alguien, sabiendo que esa opinión general es negativa, o más que negativa, es incongruente, pero lo está diciendo la masa, lo está diciendo el todo, y inmediatamente es absorbida esa opinión, entra en esa gran espiral, y posteriormente la opinión de aquella persona que tenía en concreto que su opinión era razonable, objetivamente razonable, es absorbida y es parte de la masa, es parte de los que opinan igual que el todo para quedar bien, para agradar, para que no se metan con tus decisiones, porque probablemente tu punto de vista, tu opinión puede alterar, puede cambiar, puede poner a pensar, ¿sí? Poner a pensar y entonces hay un silencio. O sea, que el espiral del silencio no es más que, que por suprimir la opinión a nivel particular, sabiendo que, vuelvo y repito, que es objetiva, se guarda silencio y somos parte de la masa. Y esa masa no necesariamente tiene la asertividad adecuada ante un punto de vista. Puede ser que esté manipulada por alguna persona, por alguna ideología. Puede ser también que entre en conflicto con los valores, entre en conflicto con los esquemas convenientes, ¿sí? Los patrones de crianza y creencias positivos, los arquetipos que construyen a una persona, y por lo tanto se tiene una característica diferente. Miren, por ejemplo, esto se ve mucho, esto se ve mucho, esto se ve mucho, por ejemplo, vamos a poner varios escenarios. En la escuela. En la escuela está el profesor que tiene un punto de vista y el profesor adoctrinador. ¿A qué me refiero el profesor adoctrinador? El profesor que impone la ideología y hace que los estudiantes las adopten de tal manera que los estudiantes, porque son estudiantes, lo dice el profesor, no investigan y se la comen. Pero por lo general, o no por lo general, a veces pasa que en el salón hay una persona que no se come el cuento y lo investiga, se autogestiona, tiene una autogestión. Por lo tanto, esa persona investiga y dice, hay otro punto de vista de lo que me está mencionando el profesor. Y la opinión, el profesor debería sacar su opinión de lo que es objetivo. Claro, hay puntos de vista en la conversación del profesor que no son opiniones, son hechos. Son hechos y hay que identificar cuándo es un hecho y cuándo es una opinión. Siempre lo he mencionado. En las conversaciones uno fundamenta sus tesis desde los hechos, no desde las opiniones. Es por eso que se pierden los debates, porque las personas empiezan a hablar desde su opinión. ¿Cómo sabemos que es una opinión? Bueno, cuando le dicen, a mí me parece, es que a mí me pasó, es que a mí me sucedió. No. Tienes que irte al autor. ¿Quién dijo esto? ¿Qué estadísticas tienes? ¿Qué elementos visuales, numéricos, qué referencias teóricas tienes para argumentar ese punto de vista? Entonces, obviamente el profesor, si es un profesor equilibrado, va a mencionar que lo que está mencionando no es opinión, es un hecho concreto. Sin embargo, puede ser que dentro del comentario, sobre todo estos profesores que son medio doctrinadores, progresistas, izquierdistas, que bullen a la mente del estudiante y lo adoctrinan, probablemente allí dentro de él salen una persona que no se come el cuento y le da otra teoría. Por ejemplo, cuando habla del aborto, cuando hablan de la ideología de género y todos estos temas que hoy están en boga, que no son objetivamente concretos, y esto no es una opinión, es un hecho cuantitativo y científico, y por lo tanto, probablemente el estudiante le dice, me parece que eso no es un hecho. A ver, en el salón
lo han pensado, pero para quedar bien con el docente, porque probablemente lo va a fracasar, se quedan callados. Y esa persona que tiene el hecho, los fundamentos para argumentar ese punto de vista y debatirlo, se queda en silencio. Bueno, precisamente ese hecho de pensar y quedarse en silencio, sabiendo que tiene la información concreta en su argumentación, al quedarse en silencio, eso es la espiral del silencio. Quiero presentarles, voy a dejar de presentar. Personalmente yo tengo tengo bastantes personas de referencia que a mí me gusta escucharlos por sus puntos de vista. El aspecto científico, del aspecto religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Y quiero irme con alguien que argumentaba, para dar ejemplos, algo objetivo y que no caía precisamente en espiral del silencio. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al padre Carreira de España. Un sacerdote que a primera instancia uno puede decir, es un cura, me viene a hablar de Dios. Ahí hago una falacia, y un día vamos a hablar de las falacias. Hablo una falacia ad hominem. Me viene a hablar de Dios un cura. Pero cuando este señor, el padre Carreira, que en paz descanse porque ya falleció, una eminencia, una lumbrera, hablaba de ciencia porque era astrofísico, trabajó para la NASA, científico, aparte de teólogo y filósofo. Entonces, cuando él argumentaba, uno de los que yo admiro, el padre Carreira, cuando argumentaba, tenía base. Y cuando manifestaba la idea, no era una opinión, era un hecho. Era un hecho. Para mí, uno de varios que tengo en lista, pero me acordé del padre Carreira, que quiero compartir con ustedes el punto de vista de cómo lo hacía el padre Carreira en su momento y no caía en espiral del silencio. Vamos a ver cómo lo hacía el padre Carreira, compartiendo el padre Carreira en 3, 2, 1, paso a paso. Vamos a escuchar, vamos a ver que argumentaba. Vamos a ver. Carvajal ha escrito mucho, naturalmente, sobre la resurrección de Cristo y me pasó unos trabajos que usted, padre Carreira, ha escrito sobre la resurrección desde la óptica del científico, que verdaderamente me parecieron llenos de perplejidades, de vislumbres auténticamente geniales. Así que es un placer para mí que hoy nos acompañe. Y cierra esta... Vamos a hablar sobre los límites de la ciencia, si es que la ciencia tiene límites o por el contrario es ilimitada. María Cárcava nos introduce en el asunto. Durante siglos se entendió que ciencia y fe proporcionaban formas de conocer la realidad complementarias con metodologías distintas. La fe proporcionaba un conocimiento sobre Dios y sobre los planes de Dios para el hombre, sobre el sentido de la vida humana. La ciencia, por su parte, proporcionaba un conocimiento sobre el funcionamiento de la materia. Cuestiones como la dignidad o libertad humanas quedaban fuera de su ámbito. Pero llegó un momento en que la idolatría de la ciencia quiso erigirse en la única sabiduría o certeza posible. Todo lo que no se pudiera cobijar en el ámbito científico quedaba automáticamente descalificado como mera superstición. Aquí están hablando de la Ilustración, la etapa después de la Revolución Francesa, donde se entrona la ciencia y solamente la ciencia, y sobre todo el cientificismo, excluyendo la metafísica, excluyendo la teología, excluyendo, obviamente, en ese sentido la fe. Ciencia por ciencia también trajo disección al ser humano. Seguimos.
El afamado científico Stephen Weinberg, premio Nobel de Física, ha llegado a afirmar que cualquier cosa que puedan hacer los científicos para debilitar el dominio de la religión debe hacerse, y puede que esta sea nuestra mayor contribución a la civilización. El reputado químico Peter Atkins, por su parte, asegura que la exploración del universo nos revela que todo es caos y que, por tanto, parece inconcebible la existencia de un creador. Pero la fría metodología científica nos enseña exactamente lo contrario. Hallamos un orden molecular, un orden en la configuración genética, un orden en el funcionamiento de nuestras glándulas, un orden en el movimiento de los cuerpos celestes, etc. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, llegó a afirmar que como científico una de las experiencias... Vamos a adelantarlo un poquito ya cuando habla el padre Carreira aquí. Esto es. Si yo voy a un campus universitario y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias y ese es el edificio de humanidades, ¿qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física, química, astronomía, geología, biología. ¿Qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte. Todo esto indica ya que la palabra ciencia en nuestro ambiente intelectual actual ha perdido el significado general que tuvo durante siglos. Durante siglos, ciencia significaba todo conocimiento razonado. Y por tanto, la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia, no era simplemente un catálogo de fechas y de nombres. Todo conocimiento razonado desde la vista, y él se está refiriendo desde Aristóteles hasta la Ilustración, era todo conocimiento razonado es ciencia. Así que, por ejemplo, el esfuerzo del ser humano para entender la sabiduría, que la filosofía era una ciencia, el esfuerzo del ser humano para conocer a Dios desde sus potencias y habilidades, se llama teología. Es una ciencia, atípica pero ciencia. Y esto ahora ha cambiado de tal manera que lo único que significa la palabra ciencia en el lenguaje ordinario académico es el estudio de la actividad de la materia. Solamente eso. Y tiene que ser una actividad que al menos en principio puede comprobarse con un experimento. Y todo experimento dará lugar a medidas que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático para expresar cómo actúa la materia, predecir qué va a ocurrir si sé qué estado inicial tengo y qué leyes rigen ese aspecto de la materia, y también me permiten inferir cómo era la materia antes para dar lugar a lo que ahora observo. Pues... Ok. Él está hablando allí de filosofía aristotélica. Está hablando de materia. Sin embargo, está argumentando de que la ciencia moderna necesita referencias, estadísticas y métricas para experimentos para poder decir que es ciencia. Cosa que no era antes así. Ahora es muy interesante, porque probablemente cuando usted lo ven con ese cuello clerical, usted dirán, bueno, me viene a hablar de religión, me viene a hablar de Dios. Miren cómo este hombre se despliega por el conocimiento de lo que es la filosofía y la ciencia humanista. Cómo se despliega por ese conocimiento y en ningún momento está tocando directamente teología, pero tiene argumentos. Estos no son opiniones, estos son hechos. Es por eso que ante este hecho no se puede decir y caer en espiral del silencio de que la ciencia por ciencia desplaza en este sentido la fe. Y es que lo estamos viendo como ejemplo. Seguimos observando un poquito más. Bien,
toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante 4 interacciones o fuerzas que llamamos la gravitatoria y la electromagnética de largo alcance y la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance. Ay, es que me viene a hablar después el padrecito. Ojalá, y esto es un llamado para los que están estudiando, para los que se están formando, para los que se están formando para el presbiterado, para el diaconado. Este mundo necesita argumentaciones como la que hacía el padre Carreira, porque de esa manera es escuchado. ¿Por qué la gente cae en el espiral del silencio sabiendo que tiene la argumentación y la verdad de su punto de vista? Porque una espiral del silencio no aparece de la ignorancia. Un ignorante cae en la espiral del silencio porque no tiene formación, no ha estudiado. Pero a diferencia, del que se está formando, se ha formado y tiene conocimiento, no puede caer en la espiral del silencio porque sería negociar con sus principios ante los de los demás que dan un punto de vista. Seguimos. Lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas no es debido a la materia. Así tajantemente hay que decirlo. Por lo tanto, como científico, si yo digo, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Como eso no se puede hacer, todo lo que es arte, plástico, literario, musical, queda fuera del ámbito de la ciencia. Usted sabe que ahora hay científicos o pseudocientíficos, algunos así de... Un poquito aquí él dice, ok, ¿cómo puede quedar fuera de la ciencia? ¿Cómo puede quedar fuera de la ciencia el tema metafísico? A mí me toca dar formación a las personas de temas humanos, algo intangible. Valores, comunicación, liderazgo. ¿Cómo en un mundo corporativo, organizacional, que es cuantitativo, medible, con metas, de métricas, de gap, de estadísticas, se puede trasladar lo que hace que esas métricas se muevan? ¿Qué es las emociones, los sentimientos, qué son las actitudes, las motivaciones? Eso es más allá de la materia, es metafísica. Es lo que se está refiriendo el padre acá en este sentido. Está explicando, se ha sacado de la fórmula lo metafísico, lo espiritual del hecho, donde antes se hablaba libremente de lo que es espiritual junto con lo material. Hoy es un problema hablar de lo espiritual a lo material, porque inmediatamente se adopta o se cree que se está adoctrinando en temas de fe. No, esto es un hecho, no una opinión. De pelo escarolao, divulgadores, ¿no? Que sí, que explican que se escribe una poesía o nos emocionamos con una poesía por reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Ningún científico dice que una reacción química o física produce información, contenido de ideas. Ninguno. Y si no, díganme quién lo dice. No, científicos, no, pseudocientíficos bastantes. Pseudocientíficos los hay a montones. Ningún científico le aceptará a usted, por ejemplo, que yendo al laboratorio depende de que usted dé una orden a unos productos químicos sobre la mesa para que haya una reacción o no la haya. Nadie dirá eso jamás. Se dice que la materia tiene esas 4 maneras de producir efectos que siempre son solamente transformaciones del estado de la materia y que además esos efectos son algo que se debe a la naturaleza de las cosas. Si usted quiere decirlo de una manera muy elemental, las cosas hacen lo que hacen
porque son lo que son. Y por eso podemos establecer lo que llamamos leyes de la naturaleza, que no se las impone nadie a la naturaleza, sino que es una expresión generalizada de un modo de proceder que se debe a lo que la naturaleza es. Ok, bien. Y esto sería para una segunda parte, porque él está hablando de la materia junto con la esencia, y esta es la parte que no ha entrado. Esta es ciencia, está hablando ciencia. Todavía no ha tocado fe. Pero imagínate, te está dando un hecho. Es un hecho. Está hablando con credibilidad, con estadística, con métrica, está hablando con raciocinio, está hablando con teoría. De hecho, él puede después argumentar que inclusive la fe tiene datos razonables para poder sustentarla, aun cuando hay estudios que son difíciles de argumentar. Bien, este es un ejemplo en la que podemos identificar que para romper, a ver, y aquí pasa lo siguiente: ¿cómo rompemos el espiral del silencio? ¿Cómo rompemos el espiral del silencio? Número uno, el espiral del silencio se rompe cuando tienes formación de base, de forma y de fondo. Número uno, cuando se tiene formación continua y constante. Si eres experto en ese punto, especialízate aún más para poder dar tu punto de vista. Y que no quedes solamente con la opinión de todos o la opinión que el que tiene el poder. Así que es importante formarse. Porque el problema de la educación que no llega a los demás para poder crear esa absorción de personas que entran a una idea y no la juzgan, no la interpelan, no la cuestionan, porque lo hacen por desconocimiento. Lo segundo, tener convicciones firmes. Convicciones firmes. Tener una identidad ya política, tener una identidad ya corporativa o de trabajo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Porque también se ve mucho la espiral del silencio en los trabajos, por ejemplo. Hay personas que venden su profesionalismo porque la opinión el que está generando la opinión es aquel que tiene el poder de decidir por mis funciones o no. Y alguien dice: yo no me quiero correr el riesgo, yo no voy a opinar, estás loco, me van a correr. Es que no se está argumentando contra el individuo, no se está argumentando contra la persona. Eso sería falacia ad hominem. Se está argumentando contra la idea, contra la teoría, la supuesta teoría, yo diría la pseudo teoría que sale de las bocas de los que probablemente están por decidir o toman decisiones en los lugares de trabajo. Por eso es que es importante formarse en forma y en fondo. Número 2, convicciones políticas, convicciones organizacionales. Belisario, ¿qué tal? Buenas noches. Convicciones de fe. Importante las convicciones de fe. No simplemente por lo que te dijo la persona, el cura o el pastor, aquello, no. Estudia, fórmate, agarra esos documentos, agarra tus santas escrituras, agarra lo que son los padres de la iglesia, lo que son la patrística, la escolástica, lo que dijeron los documentos de las... lo que tienes en documentación. Me dirijo a los católicos. O sea, estudiemos, formémonos. ¿De dónde? ¿Quién? Catecismo, los sacramentos. ¿Qué quiere decir? Si no te quedes con solamente la opinión que te dijo el laico, el catequista o el cura o el obispo. Fórmate. Cuando te formas tienes convicciones. Igual en la política. Fórmate. Fórmate de base. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es el conservadurismo? ¿Qué es los movimientos libertarios? ¿Qué son los movimientos izquierdistas, socialistas? Tienes que conocer para poder argumentar en ese punto. Conocimiento. En la casa hay que hablar.
En la casa hay que hablar estos temas. También conocimiento de ciencia. De ciencia. En este preciso momento, las personas tienen que tener conocimiento de biología básico, de biología, de antropología, de psicología. ¿Qué pasa con la espiral del silencio? Claro, callas y omites, porque es un movimiento psicológico en donde la opinión, que no es veredicta, que no es de verdad, que no hay una veracidad en ella, todos se suman porque pues quedan bien con el que los dice, o el que los dice tiene poder de coactar las líneas, ¿no? Entonces están aquellos, diría yo, los que le hacen la venia o que son aduladores, ¿sí? Sofistas, que se van con el punto de vista de la persona que está diciendo o porque tiene poder o porque toma decisiones de nuestros destinos. Entonces aquí es importante la formación para romper la espiral del silencio. Convicciones. Y otro tema, únete con las personas, escucha a las personas, apoya a las personas que sabes que sus opiniones son objetivas. No te tienen que caer bien, no te tienen que caer bien, incluso no tienen que ser de la misma, algunas cosas pueden ser debatibles, pero en la esencia hay temas y hay puntos en lo nuclear en lo que coincidimos. Personas que no temen mencionar el punto de vista y romper la espiral del silencio. Así que esas son las acciones que se pueden tomar para no caer en la espiral del silencio. Sí, a veces es muy difícil. A veces uno dice, mejor me callo para no crear caos. Pero a veces hay que crear el caos para que se crea el sistema, para que se cree el cosmos, para que se crea lo normal, lo estructurado, lo organizado. De hecho, del caos vino la paz y el equilibrio. Lo dejamos de este tamaño, porque aquí tendríamos mucho que hablar, pero ya sabemos que es la espiral del silencio, cómo nace, cómo se puede romper y cómo actúa. Saqué el ejemplo del padre Carreira, y aquí lo dejo para que puedan investigar quién es este señor. Fue un hombre sapiente, un gran erudito, un gran pensador, un hombre de fe, que nos regaló la iglesia, nos regaló esta sociedad, y que a veces no reconocemos en estas personas la capacidad que tienen. Así que Veritas in Caritas. Nos vemos en la próxima, y por Ataraxia en Spotify, por Psicología y Filosofía en David Sánchez, canal de YouTube. Saludos a todos, nos vemos en la próxima.